Estamos delante de tu presencia, Señor. Gracias, Señor, por este servicio. Gracias por este culto. Está auspiciado por las damas. Gracias, Señor, por la invocación, por el devocional, por todo lo que se ha llevado, Padre Santo. Es el tiempo ahora de escuchar tu palabra, de escuchar tu voz, Padre Santo, Señor. Y todo te lo dejamos, Señor, en tus manos, Señor. Usa mi voz, Señor, como canal de bendición a los que nos están viendo por las redes sociales, a los que están, mis hermanos, aquí con problemas, con dificultades, Señor, que tú hables a nuestras vidas, que tú hables, Señor, a nuestros corazones, Señor, y podamos salir edificados, Señor, y podamos salir llenos de tu Espíritu Santo, y nuestra copa esté rebosando cada día más, Señor. Te amamos y bendecimos, Señor, y todo te daremos, toda la honra y toda la gloria, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Puede sentarse, gloria al Señor. Aleluya. Gloria al Señor. El tema de esta predicación: esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Antes de comenzar, gloria al Señor, el mes pasado yo y mi familia fuimos al Estado de México. Reciban saludos de la iglesia Monte Oreb, y ahí estuvo nuestro hermano Noé predicando en ese aniversario. Reciban saludos, amén, de nuestro hermano Noé. Y días después del aniversario, Dios nos permitió predicar la palabra del Señor en ese lugar. Y le digo, esta semana que estuvimos allá, estuvo un calorón tremendo y tuvimos que aguantar ese calorón tremendo, amén. Pero aquí estamos dándole la honra y gloria al Señor. Gloria al Señor. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, vemos que el pueblo de Israel estaba en Egipto en esclavitud por muchos años. Y ellos habían clamado al Señor por liberación. Habían clamado al Señor para que los librara de esa esclavitud en Egipto. Transcurrieron los años tras años y ellos clamaban para que Dios enviase un libertador. Y todos conocemos la historia que Moisés, cuando vio a uno de sus hermanos hebreos que los egipcios lo estaban golpeando, él sintió celo, él sintió coraje de por su propia familia, su propia sangre, lo llamaba a Moisés. Y vemos que él asesinó a uno de los egipcios, lo escondió y se fue a esconder. Pero Dios había puesto ya la mirada en Moisés. Dios había ya puesto la mirada en este hombre que después de los 40 años en el desierto, Dios lo llama con un llamado. Dios le llama y le dice: Moisés, Moisés, el lugar que pisas santo es. O sea, cuando él vio esa zarza ardiente, dijo: voy a ver por qué esa zarza no se consume. Y él fue a ver esa visión, él fue a ver eso que le impresionaba mucho. Y escuchó la voz de Dios diciendo: Moisés, Moisés, el lugar que pisas, santo es. El lugar que estás pisando es mi presencia. El lugar que estás pisando es delicado. Y él tuvo gran temor. Y vemos que él puso grandes excusas por el llamado de Dios. La excusa que puso: soy tartamudo, no puedo, soy viejo, no sé hablar. Pero aún Dios le estaba diciendo: tienes que ir a librar a ese pueblo. Tienes que ir a librar a ese pueblo de Faraón que los castigaba día y noche. Y el pueblo clamaba aún diciendo: necesitamos un libertador. Necesitamos a alguien que nos libre. Dice Éxodo capítulo 1, los últimos versículos: y se acordó Dios del pacto que hizo con Abraham.
Se acordó Dios del pacto que hizo con Abraham. Dios había escuchado el clamor. Dios había escuchado el llanto. Dios había escuchado que el pueblo de Israel ya estaba queriendo ya ser libertado. ¿Cuántas veces nosotros clamamos al Señor que nos libre? ¿Cuántas veces clamamos al Señor que Él nos rescate? ¿Cuántas veces clamamos al Señor diciendo, Señor, ya no puedo más? Hasta aquí llegó, pero Dios escucha el clamor. Dios escucha el clamor de cada uno de nosotros. No importando las circunstancias, Dios escucha el clamor. Y a veces nos olvidamos que Dios no nos escucha. Pensamos, Dios no está escuchando mi oración, Dios no está escuchando mi clamor, pero aún tenemos que clamar aún más y más para que Dios nos escuche. Tenemos que clamarle aún más y más para que Dios escuche nuestra oración. Y yo sé que Dios va a contestar la petición de aquel hombre, de aquella mujer, de aquel niño, de aquel niña, de aquel joven que está clamando por una petición. Y yo sé que muchos de nosotros tenemos peticiones. Y el pueblo de Israel pudo ver que Moisés iba a librar a ese pueblo. En el transcurso de Moisés tenía que ir con un faraón que no conocía a un Dios, un faraón que no conocía, sino que él estaba tan con sus dioses. Pero vemos que el pueblo de Israel escuchó a Moisés decir, ustedes quieren ser libres, vamos a ver las obras maravillas de Dios. Vamos a ver lo que Dios va a hacer en Egipto. Y vemos que un faraón lleno de tanto enojo, diciendo, yo no conozco a ese Dios. Yo no voy a sacar al pueblo de Israel. Pero él había escuchado que iban a hacer una fiesta. Y cuando vemos que Faraón no los dejó salir de Egipto, es cuando Dios envía las plagas. Es cuando Dios envía plagas tras plaga. Y Moisés le decía a Faraón, vas a dejar ir a mi pueblo, vas a dejar al pueblo de Israel. Y Faraón decía que no. Una de las últimas plagas que me impresiona es cuando Dios le dice a Israel, a Moisés, vas a rociar la sangre del cordero en las puertas y va a llegar la muerte a los primogénitos, y todo que no tenga esa sangre va a morir. Y vemos que el pueblo de Israel, casa por casa, pusieron esa sangre del cordero que representa, esa sangre representa la protección de Dios. Esa sangre representa que no puede pasar la muerte, porque la sangre de Cristo los cubre. Gloria al Señor. La sangre de Cristo los cubre. Mi hermano, mi hermana, cuando tenemos esa sangre, no hay nada y nadie que pueda en contra de nosotros. Esa sangre carmesí, esa sangre que lavó nuestros pecados, esa sangre carmesí en la cruz del Calvario. Cristo derramó la sangre por nosotros, por ti, por mí, y por eso somos salvos. Gloria al Señor. Y cuando esa muerte vino, todo el que no tenía esa sangre, los primogénitos iban a morir. Y Faraón vio que sus hijos habían muerto. Y vemos que el corazón de Faraón ya estaba por decidir dejar de ir al pueblo. Y una de las cosas que cuando el pueblo ya iba a cruzar el Mar Rojo, Faraón viene atrás. Faraón viene a perseguir a ese pueblo. Pero el pueblo estaba tal vez muy contento de ir y celebrar. Pero habían otros que decían, atrás viene Faraón y enfrente está el mar. ¿Qué vamos a hacer? ¿A dónde vamos a correr? Si nos vamos a Egipto, vamos a volver. Si vamos hacia el mar, vamos a morir. El pueblo comenzó a claudicar. El pueblo comenzó a decir, Moisés,
Mejor en Egipto, estaba mejor comiendo cebollas y papas. Mejor en Egipto estábamos mucho mejor, aunque estábamos sufriendo en la esclavitud, but it was much better over there. Estaba mejor ahí. Pero Moisés diciendo, ¿ahora qué voy a hacer? What I'm gonna do? ¿Ahora qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Está el mar enfrente y está el faraón atrás. ¿Qué voy a hacer? Y Dios le dice, ¿qué tienes en tus manos? What do you got in your hands? ¿Qué tienes en tus manos? ¿Qué es lo que tienes en tus manos? Y Moisés dijo, tengo una vara, úsala. Y Moisés alzó la vara y vemos ese fenómeno tan grande y maravilloso que aún los científicos no se explican cómo ese mar se abrió en dos. Y ese pueblo pudo cruzar el mar seco. Ese pueblo pudo cruzar el mar seco. Cosas impresionantes que hace Dios, que aún los científicos no pueden explicarse, pero yo veo la mano de Dios poderosa obrando, de para que Él no hay nada imposible. Vemos a un Josué que cuando estaba peleando la batalla, vio que ya se iba a oscurecer. Y él dijo, sol, detente en Gedeón. Sol, detente. No, yo tengo que acabar esta batalla. Yo tengo que acabar esta pelea. Y vemos que ese sol se detuvo. Ese sol y no oscureció y ellos ganaron la batalla. Gloria al Señor. Es un Dios de milagros. Es un Dios de milagros que sigue siendo el Todopoderoso. Es un Dios que sigue siendo milagros en cada uno de nosotros. Si yo te preguntara qué milagros Dios ha hecho contigo en esta semana, no acabaríamos. No acabaríamos, porque yo sé que Dios ha hecho un milagro contigo esta semana. Gloria al Señor. Vemos que el pueblo de Israel vio las maravillas y ahora iba a entrar a una etapa diferente, a una etapa donde tenía que entrar al desierto por 40 años. Iba a entrar a ese desierto, pero Dios iba a proveer todas las necesidades. A veces estamos en un desierto y nos preocupamos qué vamos a hacer, la renta, la luz, el gas, sin trabajo, con problemas, con enfermedades. Pero Dios está ahí para sustentarnos. Digo, si le eres fiel al Señor, si le eres fiel a los diezmos, Él va a ser fiel contigo. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Entramos al mensaje. Moisés no pudo entrar a la tierra prometida. Jehová le dice, no vas a pasar al Jordán, nomás vas a ver de lejos lo que te voy a mostrar. Vas a ver esa conquista, vas a ver lo que vas a ver, pero tú no vas a pasar. El que va atrás de ti, Josué, ese va a pasar. Y hay unas características que me gusta de Josué, de su actitud. ¿Están listos? ¿Están listos? Número 1, Éxodo capítulo 33, versículo 11 dice, pero Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba en medio del tabernáculo. O sea, que cuando Moisés entraba al tabernáculo, siempre estaba Josué observando cuando entraba Moisés y cuando salía del tabernáculo. O sea que Josué estaba observando a Moisés lo que él hacía. Lo que Moisés hacía. Y dice que él iba a la presencia del Señor y lo observaba. Entraba y salía, lo observaba. Número 2. Deuteronomio 31, 23 dice, y dio orden a Josué, hijo de Nun, y dijo, esfuérzate y sé valiente. O sea que Moisés estaba viendo un esforzado, estaba viendo un valiente en la vida de Josué. Esas cualidades que Josué había recurrido en transcurso del desierto,
Cuando el pueblo estaba claudicando, él no claudicaba. Cuando el pueblo estaba diciendo unas cosas, él quedaba callado. Cuando el pueblo decía esto, él quedaba firme. Cuando el pueblo decía otra cosa, él no callaba, sino que él guardaba silencio. Y Dios está buscando a alguien así como Josué, que sea serio, que se pare firme, que sea un esforzado y que sea valiente. Habrá valientes aquí en esta noche, habrá esforzados aquí en esta noche. Gloria al Señor. Esforzados y sé valiente. Dios estaba viendo las cualidades de Josué. Número 3, Deuteronomios capítulo 34, versículo 9 dice: y Josué, hijo de Nun, esto me encanta, fue lleno del espíritu de sabiduría. El espíritu de sabiduría. O sea que Josué no nomás iba al tabernáculo, no nomás iba a esforzarse, sino que tenía el espíritu de sabiduría. ¿Por qué de sabiduría? Porque iba a conquistar a muchas naciones, iba a estar en guerra tras guerra y tenía que tener esa inteligencia, tenía que tener esa sabiduría diciendo: aquí voy a usar hombres aquí en esta área no. Y Dios le estaba dando la sabiduría para con este pueblo. Porque este pueblo era numeroso y el ejército tenía que estar listo siempre para estar en batalla. El ejército tenía que estar listo sus armas para ir a combatir con esos enemigos. El pueblo tenía que estar siempre follow instructions. Tenía que estar aconsejado de Josué de lo que iban a hacer paso tras paso. ¿Por qué? Porque Dios le daba la victoria. Número 1, esfuérzate y sé valiente. Dile que está a tu lado: esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Gloria al Señor. Josué capítulo 1, Dios le habla con Josué 4 veces y le dice: esfuérzate y sea valiente. ¿Qué significa esforzarse? Continuar hacia adelante. Pasemos a sacar con fuerza donde no hay. Cuando no hay fuerzas, tenemos que esforzarnos. Cuando no hay esa de seguir adelante, tenemos que sacar esa fuerza de esforzarnos cada día más. Ser valiente significa ausencia de temor. La mejor manera de ser valiente es entender lo que tenemos. Lo que tenemos, los valientes. Dice la palabra del Señor que solamente los valientes arrebatan el reino. Cuando alguien va a la guerra, un soldado va a la guerra, siempre en su mente es de ser valiente, porque va a morir por su patria, va a morir tal vez salvando a un compañero. No va a ser cobarde diciendo qué voy a hacer o qué arma voy a usar, sino tiene que ser valiente, tiene que ser entrenado. Cuando uno va al ejército, tiene que ser entrenado de lo que ellos van a hacer. Porque si meten a alguien que es cobarde, luego se va a rendir y va a morir. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que seamos valientes. En las luchas, en las pruebas, tenemos que ser valientes para poder triunfar. Deuteronomios capítulo 31. Este capítulo, cuando analizaba este capítulo, Moisés estaba hablando al pueblo y también le estaba hablando a Josué. Y cuando Moisés le hablaba al pueblo, le estaba dando instrucciones diciendo: este hombre que ven ustedes aquí, este hombre que ven, Josué, él los va a guiar hasta la tierra prometida. Y hay algunas cosas que él dijo acerca de Josué.
en un versículo 7 del capítulo 31 de Deuteronomio dice, esfuérzate, anímate. Yo me imagino como una, que estaban todos a la expectativa y viendo qué va a pasar. A Moisés aquí y Josué aquí, diciéndole, señalándole, anímate, esfuérzate y anímate. O sea, esas palabras dirigidas a Josué, esfuérzate y anímate. Versículo 23 le dijo otra vez, y dijo, esfuérzate y anímate. Di, esfuérzate y anímate. Segunda de Timoteo 2:1 dice, hijo mío, Dios te ama. Esa es otra versión, dice, hijo mío, Dios te ama mucho, porque has creído en Jesucristo. Pídele fuerzas para soportar cualquier cosa. O sea que Pablo le estaba diciendo a Timoteo, hijo mío, Dios te ama. Dios te ama mucho porque has creído en Jesucristo. Y le dijo, pídele fuerzas. Pídele aún fuerzas para que seas valiente. Pídele fuerzas para soportar cualquier cosa, para soportar cualquier prueba. Pídele para que puedas soportar. Gloria al Señor. Número 2. Le dijo, no temas ni desmayes. Dios le dijo a Josué, no temas ni desmayes. ¿Por qué? Porque ese trabajo que él iba a tener iba a ser un trabajo difícil, donde tal vez no iba a poder dormir, vigilando tal vez a los enemigos, vigilando lo que iba a ocurrir. Y él dijo, no temas ni desmayes. No quiero que tengas temor ni desmayes, porque yo voy a estar contigo. Así como estuve con Moisés, estaré contigo. Así como tú viste que yo estaba con Moisés, siempre estaré contigo. Así como yo estuve en el tabernáculo, así voy a estar contigo. Así como yo estuve en el monte allá con Moisés, así voy a estar contigo siempre. O sea, Dios dándole la promesa, yo voy a estar contigo. No tengas temor, no desmayes tu corazón. Y cuando hablamos de temer, viene a mi mente la historia de David. Cuando David va a entregar un mandado a sus hermanos. Y vemos ese Goliat gigante que desafiaba al pueblo de Israel, que tenía que un valiente luchar contra Goliat. Y vemos que el pueblo tenía temor. El pueblo tenía temor. Aún Saúl ya estaba desechado del reino de Dios, estaba ya descualificado porque había desobedecido a los mandatos de Dios. Cuando Dios nos dice algo, o cuando Dios dice que lo que tengamos que hacer, tenemos que obedecer a Dios. O sea que Saúl en su mente quería lo material. Saúl quería ver lo material. Cuando Samuel le dice, Dios dice que tienes que destruir todo. Y cuando Dios dice que tienes que destruir todo, lo tienes que destruir. Gloria al Señor. Y vemos la desobediencia, que él no destruyó nada, sino que él se llevó lo más precioso, lo más hermoso. Aún el rey dice que lo perdonó. Y cuando vemos que Saúl no tenía que hacer sacrificio, solamente Samuel, solamente el profeta o los sacerdotes tenían que ser el sacrificio a Dios. No el rey, no el músico, sino uno que sabía, el sacerdote. Y vemos que él desobedeció. Y cuando David llega al campamento, ve a ese Goliat. Yo me imagino que cuando ve a Goliat de lejos, lo ve chiquito. Pero cuando él se acerca, ver ese Goliat, un Goliat fuerte, un Goliat gigantesco, él decía, hoy vas a caer. Hoy vas a caer. ¿Por qué?
porque él tenía la fuerza en el Señor. Él no le temía nada. Él era un valiente jovencito que cuando él veía el oso, cuando él veía el león que robaba a sus ovejas, que quería devorar a sus ovejas, él corría y los alcanzaba. O sea que David vio que Goliat estaba desafiando al pueblo de Israel. Y vemos que David dijo, te estás metiendo en un territorio difícil. No te estás metiendo conmigo, no te estás metiendo con el pueblo de Israel, te estás metiendo con un Dios todopoderoso. Te estás metiendo con un Dios que todo lo puede, con un Dios que todo lo hace, un Dios que es vencedor, un Dios que todo lo puede. Gloria al Señor. Aleluya. Vemos que David triunfó sobre Goliat. ¿Por qué? Porque él no temió ni desmayó. La vida de Saúl había temido, había desmayado. Pero vemos un David que no tuvo temor. El temor siempre tratará de hundirnos miedo para bloquear nuestra vida. El temor. Siempre hay algo en nuestras vidas que vamos a tener miedo de algo, pero Dios está con nosotros. Dios está con nosotros en medio del miedo, en medio de no desmayar. Dios está con nosotros. Desmayar es perder el ánimo, el valor de la fuerza. No desmayemos y nos sigamos adelante en el Señor. Moisés le dijo a Josué, no temáis, versículo 6, le dijo, no temáis ni tengas miedo de ellos. Moisés le dijo, no tengas temor. No tengas temor de ellos, no tengas temor de los que te van a enfrentar. Vendrán muchos ejércitos en contra tuya, pero no tengas temor. Tal vez vas a ver una cantidad de multitud de ejércitos, pero no tengas temor, porque yo voy a estar ahí. Yo voy a estar ahí, no tengas miedo de ellos. Versículo 8 del capítulo 31 de Deuteronomio dice, no temas ni te intimides. O sea, Moisés le está diciendo, no tienes que tener temor, no te intimides, porque Jehová está contigo. Así como estuvo conmigo, estará contigo, estará con el pueblo. Gloria al Señor. Segunda de Corintios 4:16 en otra versión dice, por eso nunca nos damos por vencido. Por eso nunca, en otra versión dice, por eso no nos desanimamos. Por eso no nos desanimamos. ¿Por qué nos vamos a desanimar si Dios está con nosotros? ¿Por qué nos vamos a desanimar? ¿Por qué nos vamos a preocupar si Dios está con nosotros? Dios está aún con nosotros. Me acuerdo cuando pasó lo de la pandemia y empezaron a subir los casos, y en el trabajo usábamos la mascarilla y yo veía que los compañeros no iban a trabajar, que se enfermaban. Y soy sincero, yo tenía miedo. Pero cuando a mí me pasó lo del COVID, falté como un mes, no me pude recuperar. Y dije, Señor, yo estoy en tus manos. Y gracias al Señor no fui al hospital. Estuve en casa recuperándome. Y me dio, la segunda también me dio, pero no tan fuerte. Y preguntaban dónde yo estaba. Pero Dios nos guarda a cada uno de nosotros. Dios guarda aún
aún en medio de esa adversidad, en medio de ese caos, en medio de las circunstancias que tú te encuentras, Dios aún sigue guardando a su Hijo. Dios sigue guardando a cada uno de nosotros. Dios sigue guardando a su iglesia. Dios sigue guardándonos cada uno siempre en nuestras vidas. Pase lo que pase, Dios nos sigue guardando. Aunque la violencia esté muy fuerte afuera, aunque Chicago es una de las ciudades más violentas, Dios nos sigue guardando cada día más. Dios nos sigue guardando cada día más. Vemos en las noticias, escuchamos en las noticias, tiroteo acá, drogas acá, pero Dios nos sigue guardando cada día más. Dios nos sigue guardando. Gloria al Señor. Y número 3, Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Jehová tu Dios estará contigo. Dios le dice a Josué, así como yo estuve con Moisés, estaré contigo. Así como estuve con él en Egipto, estaré contigo. Así como estuve con él en el Mar Rojo, estaré contigo. Así como estuve en el desierto, estaré contigo. Esa es una promesa del Señor. Estaré contigo donde quiera que tú vayas. En donde quiera que tú te pares, Dios está contigo. En donde quiera que tú estés, Dios está contigo. En medio de la adversidad, Dios está contigo. En medio de cualquier cosa, Dios está contigo. Sus ángeles acampan alrededor y los defiende. Estará contigo, promesa de Dios. Una promesa de Dios estará contigo. Estará contigo, no te dejará. Ni te desamparará. O sea que 3 cosas Dios le dice a Josué. No te voy a dejar solo. Yo voy a estar contigo y no te voy a desamparar. O sea que no vas a sentir mi soledad. No vas a sentir que yo te voy a abandonar, sino que voy a estar contigo. Josué capítulo 1 versículo 18, el pueblo le dice a Josué, le dice, solamente que Jehová tu Dios esté contigo. O sea que el pueblo le estaba diciendo a Josué, así como Moisés, como Dios estuvo con Moisés, así queremos que Jehová esté contigo. Así como estuvo con Moisés, que Jehová esté contigo, Josué. Queremos ver esas maravillas. Jehová va a estar contigo, como estuvo con Moisés. O sea que el pueblo vio todas las promesas. El pueblo vio todas las promesas. Vamos a estar puestos de pie, gloria al Señor. Quisiera leerte dos versículos, gloria al Señor. Isaías capítulo 41 versículo 10, si lo quieres anotar, dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Gloria al Señor. Mateo 28:20 dice, enseñándoles que guardad todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Todo qué? ¿Todo qué? Todos los días hasta el fin del mundo. O sea que todos los días Dios va a estar ahí. Todos los días
los 7 días, las 24 horas, los 365 días, Dios va a estar ahí. Ya sea que muramos o ya sea que partimos con Él, Dios siempre va a estar con nosotros cada día más. Dios siempre estuvo con sus profetas, siempre estuvo con esos grandes hombres de Dios. Y algo que siempre les dijo: yo estaré con ustedes. Cuando los discípulos estaban en esa reunión y Jesús, antes de ser alzado, dice: me voy, pero vendrá alguien, el Consolador, el Espíritu Santo, que no los va a dejar, que va a estar ahí. Jesús se fue a la diestra del Padre y tenemos ahora el Espíritu Santo. ¿Por qué temer, iglesia? Y Dios está con nosotros. Puede venir cualquier cosa en nuestras vidas y no tener temor, pero Dios está con nosotros. Si Dios estuvo con nosotros en la pandemia, Él va a estar siempre con cada uno de nosotros. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Hasta aquí mi parte. Dios los bendiga. Le dejo la parte a nuestra hermana Glenis. El altar está abierto. Gloria al Señor. Sigamos orando unos por los otros. Amén. Dios está aquí. Oh, sí, mi Dios. Hermanos, si alguno necesita la oración, puede pasar al frente. Alabado Jesús. Unos minutos. Alabado Dios. Yo sé. Alabado Jesús. Que hay planes. Alabado Dios. Gloria a Jesús. Santo, santo, santo. Porque alabado tu nombre, Padre de la gloria. Alabado tu nombre, dulce Espíritu Santo. mi Dios Sí, amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Sí, Señor, tú estás aquí, Padre de la gloria. mi Dios está Señor, bendice, Padre de la gloria, cada vida aquí presente, Padre de la gloria, Dios mío. Padre de la gloria, mira, Dios mío, bendito cada vida aquí presente, Señor, amado Dios mío. Fluye en cada corazón, Dios mío, imparte fortaleza, administra, mi Señor amado. Mira cada corazón necesitado.